Ok. Yo empecé a trabajar con el Cebeta 22 desde el 2004. De hecho, Héctor es uno de los niños iniciales con los que empezamos a trabajar y ahorita ya es un doctor en biotecnología. Entonces, ya llevamos un rato trabajando con ustedes, nada más que no nos habíamos conocido porque mi marido Luis Eguiarte, no fue mencionado porque es parte de la Plática 1, y yo llevamos trabajando con ustedes año con año hasta que nos fuimos de sabático en 2017-2018 a escribir todo lo que hemos aprendido de este lugar, y ahorita queremos iniciar una nueva etapa con ustedes de exploración del lugar más importante del mundo, y ese es donde ustedes viven, y ahorita les voy a explicar por qué es el lugar más importante del mundo. Bueno, esta es la laguna del Churince, la última vez que tuvo agua, en marzo del 2016, o sea, hace 3 años, ahorita está muy lastimada. Y entonces, ¿por qué llegamos a Cuatro Ciénegas? A nosotros nos trajo NASA, porque Cuatro Ciénegas, NASA ya lo sabía, se parecía para NASA a Marte y al mundo primitivo. ¿Y cómo sabía eso NASA? Por los minerales y porque este es el lugar que tiene más estromatolitos. ¿Saben qué son los estromatolitos? ¿Ya han oído de ellos? Ya, bueno, es que hace 10 años nadie había oído de los estromatolitos y ahora ya son famosos. Eso quiere decir que ya está en la cultura de ustedes, que los estromatolitos son los que construyeron el planeta. El planeta era anaranjado, no tenía oxígeno y no hubiéramos podido vivir en él. Y estamos aquí gracias a estas pequeñas criaturas que viven aquí. Pero NASA me convenció porque yo vi el rancho de Pozas Azules en esa foto y dije, ay, son como frasquitos de evolución y cada frasquito es como una isla y funciona solito, debe de ser simple de estudiarlo. Pero cuando llegamos a Cuatro Ciénegas nos damos cuenta que es mucho más diverso de lo que nos imaginamos. No solo en animales, que era lo que ya habían visto, la razón por la cual un investigador americano convenció a NASA, y es la razón por la cual se hizo el área protegida en 94, sino en muchas cosas que no vemos, que son desde pequeños ácaros o pequeños insectos, protozoarios y sobre todo bacterias. Entonces, ¿por qué este lugar que parece una mariposa desde el espacio y se ve vacía desde el espacio, es tal vez el lugar más diverso del planeta? ¿No se lo han preguntado? Yo sí. Entonces, lo que hace a Cuatro Ciénegas tan especial es que es el lugar que tiene menos fósforo del planeta. ¿Saben qué es el fósforo? ¿Han oído del ATP? ¿Sí? ¿Todos? Y, pues sí, si no hay ATP no hay energía. ¿Y quién no ha oído del ADN? Pues todos han oído del ADN, estamos hechos de eso, ¿no? Entonces, si no hay fósforo, no hay ni información ni energía. Y lo que pasa es que en el polvo de estrellas donde nacen los elementos, en las grandes explosiones de las quasars y las constelaciones que chocan, surgen los elementos por fisión. Y entonces las primeras estrellas nada más tenían helio y hidrógeno. Luego esas explotaron con otras y surgieron los primeros elementos, los chiquitos, de la tabla periódica. Nuestro Sol es producto de una tercera generación de explosiones, donde ya surgen elementos pesados. Y el fósforo surgió, ese elemento chiquito, pero es muy inestable, al menos que se asocie con el calcio, que también es de los chiquitos. Entonces, juntos, el calcio y el fósforo hacen un mineral que se llama apatita, que está en los cometas y está en todo el universo. Pero nadie le puede robar el fósforo a la apatita a menos de que le eche ácido encima. Entonces, la vida tuvo que aprender a robarse con ácido ese fósforo, y poco a poquito. Y la vida surgió en un planeta caliente, un planeta donde habían chocado 2 planetoides, se escupió la luna, y ese segundo planetoide, que se llamaba Tea, nos regaló el mar y el fuego de adentro del planeta.
y gracias a ese agua que llovió y llovió y llovió los primeros millones de años, cientos de millones de años, se formó el mar. Pero aquí tenemos los registros, no de que nació, cuando nació la Luna, pero de ese magma que surgió cuando se juntan los dos planetas, porque ese magma mantiene vivo al oasis de Cuatro Ciénegas y a todas las criaturas que surgieron desde el principio. No el origen de la vida, eso es un asunto químico que no entendemos del todo bien, pero cuando hay el como Big Bang de la vida y surgen todos los grupos de bacterias. Entonces, todos esos surgieron en un mundo donde había que robarse el fósforo a gotitas en un mar anaranjado, en un planeta que se parecía mucho más a la luna de Titán porque eran gases, invernadero, o sea, era un lugar con, ¿cómo se llama? Neblina anaranjada y el mar anaranjado y una luz ultravioleta que entraba hasta adentro y entonces las criaturas se tenían que esconder debajo del agua para que la luz ultravioleta no las matara. Y a pesar de eso la vida sobrevivió. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué tantas especies, no solo en el planeta Tierra o en este lugar, sino la historia de sobrevivencia? El origen de la vida probablemente fue muy fácil. Probablemente el origen de la vida se dio de millones de maneras posibles. Tal vez hasta en los cometas hay orígenes de la vida que duran muy poco. Pero en este planeta la vida sobrevivió. Se agarró con sus dientes de las piedras y transformó todos los minerales. Transformó inclusive el magma, porque como estas rocas comidas por las bacterias entran adentro del magma, también han transformado todo lo que encuentran. ¿Y por qué es Cuatro Ciénegas tan especial? Es esta mariposa donde ustedes viven. Aquí, en esa montaña que es la Fragua, se abrieron dos supercontinentes. Dos supercontinentes que cambiaron la historia de la vida en el planeta. El primero fue hace 800 millones de años. Y ahí, el abrir ese supercontinente precipitó que los estromatolitos que aquí viven tuvieran más playa y fueran a hacer sus arrecifes de estromatolito en esa abertura que hubo del mar, y eso precipitó una congelación global que se llamaba criogeno, y eso congeló a los continentes que ya habían surgido por 2.000 millones de años, les tomó hacer esas piedras, pero lo importante es que el hielo rascó las rocas, y a quien liberó al fósforo que estaba atrapado. Entonces, por primera vez, después de 3.000 millones de años que no hubo fósforo, las primeras algas que ya habían evolucionado encima de los estromatolitos tuvieron la oportunidad de crecer, que estaban limitadas por el elemento esencial para hacer DNA grande y para tener energía. Entonces se descongelan los hielos, entra con el agua de deshielo fosfato de las rocas rascadas y las microalgas hacen un boom y precipitan en sus cuerpos el CO2 de la atmósfera. El mar se pone verde por un rato de algas y eso precipita una segunda gran glaciación que se llama Marinoa y otra vez los hielos rascan las rocas. Otra vez se abre la jaula de la patita y otra vez entra este elemento esencial a los mares. Las algas ya estaban gordas y satisfechas, pero los animales no habían tenido la oportunidad. Y los primeros protozoarios que empiezan a tener formas diferentes son las esponjas. Y las esponjas ya tenían el secreto de cómo hacer seres complejos. Nuestro amigo Mike Travisano, que aquí está, pero no habla español, entonces yo hablo un poco por él, está estudiando el origen de la complejidad, cómo se hacen las cosas grandes. Porque las cosas chiquitas, el ejemplo está aquí en Cuatro Ciénegas. Entonces, los animales empiezan a comerse los estromatolitos, pero primero no tenían boca y más bien se deslizaban encima de ellos. Y luego evolucionaron las mandíbulas y empiezan a comerse los estromatolitos y a rascar para buscar más comida. Y eso cambia la química del mar. El mar se vuelve azul cuando los animales empiezan a rascar
los sedimentos marinos y se comen a los estromatófilos. Porque eso libera todos los nutrientes que llevaban ahí guardados miles de millones de años y que nadie se los estaba comiendo porque nada más estaban empalmándose en el sedimento marino. Las bacterias se comían lo de arriba y nadie se comía lo de abajo. Y ese origen de los animales, aquí tenemos a los testigos. Entonces, Cuatro Ciénegas es testigo de un segundo evento donde los animales que todos conocemos, que son los dinosaurios, cambian. ¿Cuál es ese evento? El desprendimiento de Pangea. Pangea era un supercontinente donde había poca diversidad, porque el centro era como Australia, muy poco diverso, y las orillas era donde se empezaron a desarrollar los dinosaurios, pero realmente no había muchas oportunidades, no había muchos climas diferentes, pero en el Jurásico esto cambia. Esta sierra se empieza a mover desde el Ecuador, que era donde estaba, hasta donde está Coahuila hoy. Eso es un chorro de espacio. Entonces, desde Ecuador, Colombia, todo Centroamérica y casi todo México no existía. Todo eso fue parte del movimiento del magma que fue levantando los continentes, moviendo montañas, doblando cosas, metiéndose en zonas de subducción. Entonces hubo tanto magma debajo del mar, moviendo continentes, que los caracolitos, por única ocasión en la historia de la vida en el planeta, esos 100 millones de años que dura el Jurásico, hicieron sus conchas de sulfato de calcio en lugar de carbonato de calcio. Y ese es el yeso de las dunas. Es polvo de caracol de cuando se movieron los continentes. Y cuando se empezaron a mover los continentes, los dinosaurios tuvieron la oportunidad de evolucionar muchas maneras diferentes. Y surgieron los ancestros de los mamíferos, por esa tectónica de placas. Entonces, en el Cretácico, cuando los dinosaurios ya eran grandes y estaba T-Rex persiguiendo a quien sea, y los Velociraptors allá andaban y todo era como de película de Jurassic Park, en el Cretácico se vuelven más sofisticados, hay muchas variedades, ya hay plantas con flores, ya hay muchos insectos, y el mundo, salvo que hay muchos dinosaurios, se parece más a nosotros. Y esta sierra importantísima, que es San Marcos y Pinos, tenía guardada dentro de ella el fuego desde el principio. Fue parte del rompimiento de estos dos continentes, justo donde está la Fragua y San Marcos. Pero San Marcos, desde que surgió en el Cretácico, empieza a moverse hacia adelante. Y la razón por la cual Ocampo y el Hundido son diferentes es porque están un poco más altos. Mi garganta lo va a agradecer, tal vez. ¿Está prendido? ¿Sí? Sí me oyen mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, qué maravilla. Entonces, San Marcos hunde el Valle de Cuatro Ciénegas 200 metros abajo, por lo tanto está más cerca del acuífero profundo que guarda la montaña. Esta montaña, San Marcos y Pinos, ha guardado los sedimentos marinos desde hace muchísimo, probablemente desde el Arqueano, que es una era antiquísima. Entonces estos sedimentos marinos que están guardados dentro de la montaña, con el magma que hay abajo, el magma calienta el agua que se va bajando por las montañas, la transforma y le da azufre, y el agua sube rica en azufre, pobre en oxígeno, pero sobre todo va cargando todas las bacterias que viven dentro de la montaña en cuevitas de arcilla y las sube al sol. Y ahí hay un nuevo portento que es el ciclo del sol. El ciclo del sol se originó hace muchísimo, y más que comer sopa de cometas y rocas, las bacterias aprendieron a comer lo que sea, y en lo que sea fue un gran éxito encontrar que podían comer sol. Y la primera fotosíntesis es asociada al azufre, y aquí tenemos una investigadora, cuasi investigadora de Málaga, España, que está exactamente encontrando ese vínculo entre el mundo del azufre y del mundo de la luz, porque solamente aquí va a poder encontrar a las originales.
y estos paraguas solares que los protegían de la luz evolucionaron antenas solares. Primero no eran muy poderosas y luego se volvieron muy poderosas y surgió la fotosíntesis verde, que burbuja por burbuja soltó el oxígeno. Pero ese oxígeno no entraba al mar hasta que se rompió Rodinia y los animales lo metieron. Entonces, a ese fue testigo porque el yeso del Jurásico es resbaloso. Entonces la montaña se resbaló y se trepó encima de la otra. Pero todas estas fuerzas hicieron que este valle sea único y que tenga la historia completa del planeta. Es el único lugar que guardó la memoria viva del planeta. Y ustedes son los guardianes de esa memoria. No es pequeña tarea. Entonces, para poder entender qué tan diverso, mire aquí, desde la madera está San Marcos y Pino. Ese tiene como nariz de dinosaurio y se le ve así como flecha que está empujando el valle. Y ahí lo blanco son las dunas. Y entonces estudiamos un lugar chiquito que ya no existe, que es el Churince, y le estudiamos todo. Y le estudiamos todo con ustedes. Los chicos del Cebeta fueron parte importante del inventario total del Churince. Hicieron ecología de arañas, hicieron estudios de bacterias, cuidaron al Churince de un pez invasor que es el pez joya, y realmente fueron esencial para saber cuántos animales, cuántas plantas hay en este lugar. Ayudaron a saber cuántas tortugas estaban vivas y cómo murieron. Pero ¿cómo sabemos que este es el lugar más diverso del planeta? Bueno, una indicación son los virus. Los virus son los cazadores más feroces del mundo y como cazadores feroces tienen cada uno su presa favorita, y Cuatro Ciénegas es el lugar más diverso de virus del planeta en una escala chiquitita. El valle es chico y la comida favorita de esos virus son las bacterias. Estas nada más son las bacterias del Churince. Millones de especies nuevas de bacterias que solamente existían en ese lugar. Y si vemos nada más uno, que es ese punto anaranjado, que son los bacillus que sí podemos cultivar, encontramos que unos de ellos son testigos, imagínense ustedes, de cuando los primeros animales le pusieron oxígeno al sedimento marino al escarbarlo. Son los únicos sobrevivientes, los únicos que pueden contarnos la historia de cuando el mar se puso azul. Y se guardaron aquí en Cuatro Ciénegas. Los otros bacillus, por eso sabemos la historia geológica empata con la historia biológica, entraron cuando se abrió Pangea y aquí nació el Atlántico. ¿Se dan cuenta el lugar donde viven? Y estos bichos no pueden más que vivir en comunidad, no se pelean con todo lo que no conocen. Pero cada comunidad es codependiente, necesita alimentarse junta. Y juntos son capaces de mover todos los elementos que nacen en las estrellas. Entonces tenemos, más allá de Jurassic Park, tenemos Precambrian Park, tenemos el único mundo que guardó la historia del Érase una vez. En ningún otro lado del mundo las bacterias que hicieron de este planeta un planeta azul lleno de vida sobrevivieron. Y sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios, sobrevivieron a la gran extinción del Pérmico que fue antes de los dinosaurios. Han sobrevivido a 5 extinciones globales. Pero ¿quiénes somos nosotros los humanos que en 50 años estamos matando todo? ¿Se han puesto a reflexionar quiénes somos como humanos? ¿Qué tipo de especie somos? Dios no nos dio este mundo para destruirlo, no nos dio para cuidarlo. Y más nos vale agarrar esa tarea, porque estos ciclos son todos los ciclos biogeoquímicos que existen, toda la manera en que puede crecer una célula. En cada pedacito de lodo de Cuatro Ciénegas están todas las funciones conocidas. Y cada uno de estas comunidades, que está uno es diferente del otro a metros, está todo lo conocido con funciones extraordinariamente divergentes, y cada uno tiene especies diferentes que están haciendo la tarea de mover todos los elementos que nacen en las estrellas. Entonces tenemos al planeta Tierra guardado
en solamente centímetros. Y estos centímetros, estas comunidades nos cuentan en el Érase una vez cómo se ensamblan todos los metabolismos, desde el primero que era comer la sopa de estrellas hasta el último que es los primeros eucariontes que usan la energía del sol, que pueden ser las algas, y de los eucariontes que se comen a las algas, que son los primeros herbívoros. Y tenemos toda la historia de la vida del planeta en cada uno de estos pedacitos de lodo, que cada vez es más difícil encontrar, porque cada vez está más seco el valle. Tenemos un lugar que nos lleva más atrás, porque esa como cueva que ven es hecha por bacterias, y adentro de esa cueva están los gases del mundo hace 3.000 millones de años. Están recreando su planeta hace 3.000 millones de años adentro de estos domos donde se protegen las que no les gusta el oxígeno, y las de afuera cooperan con ellas haciendo una capa impermeable que no permite que el oxígeno entre al mundo antiguo que vive allá adentro. Y esto está también en Cuatro Ciénegas. Y los metimos en un frasco para poderlos entender. Pero no pudimos copiar las condiciones, a pesar de que los tuvimos muy consentidos en una cámara de crecimiento en la UNAM, con luz todo el tiempo, no les dio frío, no les dio calor, estuvieron perfectamente cuidados. ¿Pero qué creen? No tuvieron a sus amigos de la montaña. Sus amigos que tienen las funciones que han vivido y sido guardados desde hace miles de millones de años dentro de la montaña, son esenciales para que hagan su tarea. Entonces sí vivieron, pero no hicieron estas burbujas que hacen aquí. No hicieron los tapetes microbianos. Entonces, ¿por qué hay tantas especies en 400? Y entonces, ¿qué pasa? Estos son lo que se llaman unos piezómetros que puso el gobierno federal, ya que se estaba bajando el agua en 2007. Ya había muerto la Laguna Grande. Entonces, aún así, estos piezómetros ya no dan. Ya en el Churince no dan para nada. Entonces necesitamos, hay un pico que es un huracán, que luego se baja, luego, y luego hay una subida donde está la flecha azul. Eso fue simplemente cerrar la compuerta del canal de la Becerra. Y esa es una acción que se acaba de repetir porque Conagua fue demandada por Pronatura y un juez federal ordenó que se cerrara el canal. Pero no sabemos si es demasiado tarde. Necesitamos cerrar todos los canales que sacan el agua de ustedes, de Cuatro Ciénegas, afuera de Cuatro Ciénegas. Necesitamos cambiar la forma en que se ve el agua en el desierto. Y este puede ser el lugar más importante de biotecnología, pero no es el mejor lugar para crecer alfalfa. Todos estos canales están drenando el humedal más importante del mundo. Y espero que este año los podamos cerrar, porque si no los cerramos este año, probablemente no tengamos más tiempo para hacerlo. Y llevamos años transformándolos ustedes. Seguro ya pasaron ustedes por los talleres de educación ambiental con Liliana. Han estado con Concentrarte dibujando y haciendo obras de teatro y música, y eso ha cambiado la conciencia de ustedes. Y el laboratorio de biología molecular es un esfuerzo extraordinario que nada más ustedes tienen y que tienen que usarlo porque ustedes son los dueños y los guardianes. Los microorganismos de aquí tienen la cura del cáncer, tienen miles de antibióticos nuevos, pueden hacer que las plantas crezcan cuando no hay fósforo, porque eso es lo que llevan haciendo millones de años, miles de millones de años. Y ustedes pueden ser los descubridores de esas nuevas terapias. Y la asociación con alguien que pueda venderlas es buena idea. Pero también ustedes son el futuro de la agricultura, porque aquí en el Cebeta se está cultivando de una manera diferente. Y también en la secundaria, ya tienen riego por goteo en la secundaria. Y ya son mucho más conscientes de la ecología. ¿Por qué? Porque pasaron por los talleres de arte con Liliana y luego ya empezaron a ver que la ciencia es importante. Y ya quieren estudiar y quieren ir a la universidad y quieren cambiar a sus papás y a sus tíos y a sus abuelos tal vez de cómo ven el agua.
Y eso es importantísimo. Entonces, la asociación de una compañía que puede vender esos probióticos y ustedes que los pueden descubrir, puede hacer un círculo